Muy bien, espero que este fin de semana hayan estado bien, disfrutando también de la palabra y qué bueno estar aquí una vez más estudiando y estar meditando en lo que nuestro Dios nos enseña. Continuamos con el tema de los sacramentos y la oración y en esta oportunidad pues, tenemos la lección 3. Vamos a hablar acerca de la Santa Cena. Ya hemos dedicado buen tiempo a aprender bastante del tema del bautismo, más sin embargo, si ustedes tienen dudas, que quieran conversar más, quieran ver más temas de la Biblia, pues me pueden escribir en el interno y podemos conversar un poco sobre esto. La conclusión grande, cuando estamos hablando del bautismo, pues lo primero que necesitamos ver y entender es que es un regalo de Dios, cómo Dios actúa en nosotros, ¿no? El bautismo no es un paso de obediencia, tampoco es algo que podamos hacer para Dios. Él lo hizo todo con dos propósitos: darnos la fe en Cristo Jesús, darnos el perdón del pecado original y de todos los pecados. Y vamos hoy a profundizar un poco en cuanto a qué es un sacramento y también vamos a dedicar un buen tiempo a hablar de la Santa Cena y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe y nos fortalezca. Vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, queremos dar gracias por bendecirnos en esta tarde-noche, por darnos tu palabra, por guiarnos en ella y sobre todo por permitir que podamos encontrar el consuelo. Gracias por Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Y por esto queremos nosotros reconocer que somos pecadores, que te hemos ofendido con nuestros pensamientos, palabras y obras. Pero mil gracias, Señor, por no enviarnos al infierno, sino habernos dado de tu amor y de tu misericordia. Y permite, Señor, que el Espíritu Santo no solamente sea nuestro guía y maestro en esta lección, sino cada vez que estemos practicando la lectura bíblica, estemos practicando la fe, que el mismo Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca. Gracias también por el techo, la comida, el vestido. Damos gracias por todo lo que tú nos das para proveernos. Y tú conoces, Señor, cuáles son nuestras necesidades materiales y bendícenos conforme a tu voluntad. Oramos por Amén. nuestros familiares, amigos que están en su lecho de enfermos. Bendícelos, fortalécelos. Y si alguno de nosotros tenemos alguna dolencia física, también la ponemos en tus manos, Señor. Que sea tu palabra viva y eficaz en nuestras vidas y corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, entonces sean bienvenidos los que han estado entrando. Bienvenido Eugenio, también tu esposa, también César, bienvenido. Están todos Ingrid. Dos temas grandes vamos a estudiar en esta noche. Lo primero, vamos a definir qué es un sacramento. Y cuando estamos hablando de términos como sacramento, recuerden que son términos que la Iglesia ha acuñado, es decir, que usa para poder instruir. Cuando estamos estudiando libros de teología y sobre todo, pues, libros que en verdad están enfocados en lo que enseña la palabra de Dios, aprendemos de que se usa la palabra sacramento. En las escrituras no encontramos ninguna palabra o que sea sacramento, ni siquiera en el griego, en el Nuevo Testamento, ni en el hebreo. Y eso recuerden que pasa igual con la palabra Trinidad, que tampoco está en la Biblia, pero como creemos en el Dios Trino, pues son términos que se usan para pedagogía, para poder enseñar y poder nosotros entender un poco más. También recuerden, estamos aprendiendo en este curso a usar los medios de gracia, el término medios de gracia, que son las maneras que Dios nos da a nosotros el perdón. Y ya hemos hablado del Evangelio en la palabra, y recuerden que el Evangelio en la palabra
es la doble sustitución de Cristo, como Él cumplió, Él dio una vida perfecta por nosotros, y no solamente eso, sino que Él fue a la cruz y pagó por todos nuestros pecados. Por eso es muy importante que nosotros podamos, eh, es muy importante que nosotros podamos eh, saber bien cómo nuestro Dios nos bendice cada día y sobre todo con esos medios de gracia, como también el bautismo y la Santa Cena. Y también la segunda parte vamos a estudiar 4 pasajes donde vamos a hablar de los beneficios que recibimos en la Santa Cena y también vamos a hablar de los 4 elementos que están presentes mm, en la Santa Cena, en el sacramento de la Santa Cena. Entonces, pues vamos a entrar en materia. Lo primero es que cuando estamos hablando de la palabra sacramento, pues ya lo que les acabo de decir, pero el concepto que nosotros tenemos en cuenta con el sacramento son 3 puntos. El primer punto tiene que ver que es un acto sagrado que Cristo estableció. Y nosotros, como ustedes saben, y ya lo vimos al inicio de esta clase, creemos que hay 2 sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Por ejemplo, la Iglesia de Roma, ellos enseñan que hay 7 sacramentos. Y voy a poner la comparación con el matrimonio, que ellos dicen que el matrimonio es un sacramento. Pero el punto aquí es que el matrimonio sí lo instituyó Dios. Sabemos que lo instituyó en el jardín del Edén, cuando creó a Adán y Eva. Y sabemos que el matrimonio es esa institución que Dios puso en esta tierra y sobre todo pues para mantener el orden entre el hombre y la mujer y tiene pues 3 propósitos el matrimonio, que es la compañía, la vida sexual y los hijos. Pero cuando estamos viendo en el punto 2 que hay elementos terrenales y recuerden que en el bautismo el elemento terrenal es el agua, está unido con la palabra de Dios. En este caso, el bautismo, la palabra unida al elemento es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en la Santa Cena vamos a ver los elementos terrenales, el pan y el vino, conectados con la palabra de Dios. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Ahora, en el matrimonio no hay elementos terrenales. Pues muchos podemos usar una argolla matrimonial, pero no hay ningún versículo bíblico que mande eso. Pues eso es algo que viene como de las culturas, porque otros usan otros elementos. Y tampoco hay un mandato en cuanto a la promesa que nos da en el punto 3. Cristo nos da perdón de pecados, también nos da salvación. Entonces aprendimos con el bautismo que el bautismo da perdón de pecados, también da la fe en Cristo Jesús. Y vamos a hablar de la Santa Cena, como la Santa Cena también da perdón de pecados. El matrimonio no da perdón de pecados. Entonces, cuando hacemos esa comparación como la estamos haciendo con la Iglesia Católica Romana, pues no podemos llamar sacramento ni al matrimonio, ni la unción de los enfermos, ni la confirmación, ni la confesión. O sea, ellos, como ellos saben o ellos tienen 7 sacramentos, pues ellos deberían de pasar por esos 3 puntos, pero ya estamos sabiendo porque para ellos eso no es un sacramento. Y es ahí donde nosotros siempre necesitamos estar viendo cuando la doctrina que practica una iglesia, si es bíblica o no. A los que nos gusta el fútbol, a los que nos gusta ver fútbol, pues sabemos que cuando hay jugadas muy difíciles o comprometedoras, pues existe el famoso VAR. El árbitro va y ve la grabación de la jugada para poder determinar si la jugada fue una infracción o fue legal. ¿Cuál es nuestro VAR cuando estamos
nosotros pecando doctrinas bíblicas, en la misma palabra de Dios, Biblia. Por eso nosotros, cuando estamos escuchando algo que cree una persona o una denominación, pues necesitamos ir a la Biblia, ir a la Escritura, que es allá donde vamos a poder determinar si lo que hacen ellos está bíblico o lo que hacen ellos no es bíblico. Como el ejemplo que estamos hablando, porque en la Iglesia Católica Romana hay problemas con el tema del sacramento, porque ellos enseñan que, esos, que son 7, pero realmente cuando hacemos esta prueba nos damos cuenta que no tienen sino 2 sacramentos, y cuando vamos a hablar de la Santa Cena nos vamos a dar cuenta que tienen un error doctrinal, un problema doctrinal. Entonces, ¿qué es un sacramento? Un sacramento es un acto sagrado que Cristo estableció, donde hay elementos terrenales que se unen a la palabra de Dios y encontramos allá perdón de pecados y por ende hay salvación. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá con este concepto del sacramento? Iris, Bueno, buenas noches, pastor, y buenas ¿cómo noches a estás? todos mis hermanos. Vea, eh, antes de yo entrar a las cosas de Dios, de cristiana, yo estuve en la Iglesia Católica como catequista, ¿ok? Y allí sí se usaba los 7 sacramentos que son establecidos. Ahora, usted dice que en la palabra no aparece, ¿verdad? Entonces, yo quiero que me aclare por qué lo usa. Claro que sí. Eso, ajá, ¿por qué lo usa? El sacramento, un sacramento, pues, o porque si vamos al caso son, claro, el terrenal que es el agua, tenemos el bautizo y tenemos pero yo no sé si está incluido el matrimonio. Claro, los 7 que usted está diciendo son de la Iglesia Católica, pero en sí los sacramentos que usted nos está diciendo son los terrenales, que son con la palabra de Dios, ¿verdad? Que es el agua, el elemento agua, el pan, el vino y el matrimonio. Esos 4. Sí, o sea, Pregunto. yo estoy hablando del matrimonio como una comparación, pero no estoy diciendo No es un sea un- sacramento. que sea un sacramento. Eso es. No, Y no y es. otra vez, usamos la palabra sacramento por Ujú. pedagogía, ¿cierto? Porque ese término nos ayuda a entender cómo Dios nos da el perdón, ¿verdad? Y nosotros damos gracias a Dios que podemos usar palabras, términos para poder enseñar a otros o darnos a explicar, ¿verdad? Otra palabra Eh, que podemos usar yo es interpreto, el medio de pastor, yo gracia. interpreto la palabra sacramento como algo sagrado. Es Sí, algo sagrado. Ok, sí, porque de ahí viene, ok. viene del latín sacramentum, que es algo Perfecto, sagrado. Sí, perfecto. sí, y lo podemos usar por pedagogía. Muy bien. Ahora, la pregunta que tengo para ustedes, y en cuanto a la definición, entonces, ¿cuántos sacramentos hay de acuerdo a la definición que estamos viendo? ¿Quién desea participar? Pastor Henry, de Hola entrada usted María. nos que el Señor Jesucristo solo instituyó 2 sacramentos, que uno fue el bautismo y la otra la Santa Cena. Muy bien. No, que los otros 7 son de la Iglesia Católica, pero no del Señor Jesucristo. Sí, muy bien. Y, y vemos que los otros 5 que no están en la Biblia, no los podemos comprobar con la Biblia. Pues recuerden, cuando estamos estudiando la interpretación bíblica, entonces, en el caso de la Iglesia de Roma, ellos ponen al mismo nivel la tradición, es decir, lo que han enseñado los papas, los concilios, lo ponen al mismo nivel de la palabra de Dios. Otros, como reformados, evangélicos, ponen la razón al mismo nivel de la palabra de Dios. Y
nosotros aquí estamos todos juntos aprendiendo a dejar que la fe, que el Espíritu Santo nos guíe, porque cuando estamos hablando de estos temas, todo es asunto de fe, de confianza en lo que Dios nos dice. Line, Sí, buenas noches, pastor, y buenas noches, queridos hermanos. No sé si porque estamos hablando de los sacramentos que se dice. Claro, cada quien tenemos que respetar a lo que nosotros interpretamos, lo que nosotros pensamos, como entendemos. Y eso quiero decirles, por ejemplo, que yo soy el católico y en nuestra iglesia son 7 sacramentos, los cuales los encontramos en la Santa Biblia. No es que nosotros quizás nos, nos inventamos. Por ejemplo, el bautismo está en Mateo 20, capítulo 28, versículo 19. Eucaristía está en Santiago 5:14. La confirmación está en Efesios 5:31-32. El matrimonio está en Juan 20:22-23. Orden sacerdotal está en Corintios 11:23-25. Penitencia está en Hechos, capítulo 8, 14-17. ¿hechos qué? Unción de los enfermos. ¿Hechos qué, Lin? Hechos 8, 14-17. Sí. Unción de los enfermos. Marcos 1, 16-20. Eso puedo decir yo, pues prácticamente creo que cada quien somos merecedores de respetar nuestra forma de pensar y de entender. Sí. Y es mi participación. Gracias, Lin, y Sí, estamos muchas gracias. totalmente de acuerdo en eso. Pero tienes una tarea, y la tarea es que tomes estos 3 puntos y checa los textos. Yo los escribí para estudiarlos y voy a estudiarlos a raíz de estos 3 puntos y lo que vamos a hablar, de que en cada sacramento encontremos elementos terrenales unidos a la palabra de Dios y también haya perdón de pecados. Y también salvación. Gracias por compartir los palabras. Sí, María gracias, gracias. Matilde. Matilde. Estaba cerrado. Disculpe. Yo estaba manifestando de que me he quedado en el tema en el sentido de que, bueno, el matrimonio no es un sacramento, entonces, ¿qué es? Y en la boda de Caná, en la cual participa Jesús, milagro, en la boda es, no fue un sacramento, en ese momento era nomás costumbre, ¿no? O sea, la verdad que ya me fundí. Ya me escondí. Y entonces, como yo, pues lógico, veo de la iglesia católica, incluso yo, bueno, yo soy casada religioso, bueno, ahora en este momento, pues, esa de la vida, no soy viuda, pues, he sido cada religioso, pero yo tenía toda mi vida la idea de cuando era un sacramento, ¿no? Pero ahora ya, pues ya tengo otra idea, ¿no? Y yo quiero hacer un comparativo con las bodas de Cantos, que ¿qué fue las bodas de Caná? O más fue una costumbre, no es sacramento en ese momento, ¿no? A ver, aclare, profesor, explícame Entonces, en todo caso. sí, entonces lo importante de la boda de Caná, el tema principal es el primer milagro de Jesús, cómo convirtió el agua Así, en vino. Entonces, ese es el punto principal. Segundo, pues el ujú, matrimonio sí es una institución divina donde Dios quiere que públicamente, pues delante de testigos, delante de personas, pues digamos que esta mujer es mi esposa y yo soy su esposo. Eso es el matrimonio, ¿sí? ¿no? Y aparte de Y, que pero, sí, hay, hay como un respeto en sentido de que a veces uno dice, tú dices lo que, bueno, en la católica se pronuncia esa expresión, el padre lo dice en el momento que está uno casándose, que Dios une, el hombre no lo desune, no lo desata, y que ¿no? el hombre no lo Se le, separe. pero Sí, no lo para, efectivamente. Entonces, hay la
le da todo el rito sagrado, o sea, todo lo sagrado que puede ser y que es intocable, ¿no? No, el hombre no lo puede tocar, no lo puede asociar de esa manera, porque Dios ya lo Sí. estableció, ya lo Y tomaba de estamos esa manera. totalmente de acuerdo, pero Ujú. tenemos que ver esos tres puntos, ¿cierto? Para Ya, poder decir si es un sacramento o no lo es. Pero estamos ok, totalmente de acuerdo esa institución sagrada del matrimonio. Muy bien. claro. Ya, muchas Entonces, gracias. cuando estamos viendo esos tres puntos, gracias a vos, vamos a ver el examen con el sacramento del bautismo. Entonces, primero lo estableció Cristo, y eso es muy importante. Lo vemos en Mateo 28, 18 y 19, lo que aprendimos y lo que sabemos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos elementos terrenales, entonces aprendimos que el agua iba unido a la palabra de Dios, el nombre del Dios Trino. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ya está pasando el segundo filtro. Y el tercer filtro es que Cristo da perdón de pecados y así también salvación. Pues en Hechos 2, 38 y 39 leemos eso, de que es para perdón de pecados. Y también hay otros textos que estuvimos viendo en cuanto a eso. Entonces, cuando hacemos eso con el bautismo, pues nos damos cuenta de que cumple estos tres puntos importantes y por eso podemos afirmar que es un sacramento. Los otros pasajes que nos compartió Lynn, pues es Line, ¿cómo se pronuncia tu nombre? ¿Line o Lynn? Bueno, los otros pasajes que nos compartió Line, Línea, sí. Line, gracias, Line. Pues vamos a hacerle cada uno el testeo y podemos ver si es un sacramento o no. Entonces, eh, yo tengo Efesios, tengo Corintios, entonces Efesios es para qué link, por favor. Efesios 5, 31 al 32, para que todos hagamos la tarea. Efesios, ¿es para cuál? Bien, esperemos. Entonces vamos a hablar acerca de la Santa Cena. Pues vamos a hacer también la misma prueba, si es un acto que Cristo estableció, si tiene elementos terrenales unidos a la palabra de Dios y si encontramos allá el perdón de los pecados. Pues vamos a hacer, mientras que vamos en esta lección, pensando eso, si la Santa Cena cumple también estos requisitos. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuándo instituyó Jesús la Santa Cena? ¿Quién desea participar? El primer día de la Margarita. fiesta de los panes, ¿puede ser? Sí, bien. Margarita. Buenas tardes, bendiciones a todos. ¿Cuándo instituyó Jesús la Santa Cena? El Jueves Santo durante la Cena de Pascua. Bien. ¿Y Sí. Edith? Bueno, va Iris. Sí, pastor, en la Pascua, donde por primera vez que estaba con los 12 discípulos, constituyó, allí fue donde hizo la Santa Cena, el pan, y bueno, ya sabemos que es la sangre de Cristo. Pero ahí fue donde lo instituyó y los instruyó a todos. María. Sí. Sí, pastor, es lo que nosotros llamamos la última cena que tuvo el Señor Jesucristo con los apóstoles en esa de Pésach. Y él dijo, cuando él partió el pan, dijo, cada vez que partan este pan, recuerden que van a estar comerán mi cuerpo. Y cuando beban esta copa, estarán bebiendo mi sangre, en memoria mía. Por lo tanto, yo pienso que ahí es sacramento,
por lo que hay, está el Señor, pero están los elementos físicos también, así como el agua, el pan y el vino. Muy bien. Pero Excelente. en última cena, lo que nosotros llamamos última cena. Profesor, Sí, Varina. Varina está en Marcos 14, del 12 en adelante, dice, el primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Entonces envió a 2 de sus discípulos diciendo, vayan a la ciudad, allí encontrarán un hombre que lleva un cántaro y pues por ahí para abajo, ¿verdad? Prácticamente hasta el 31 es lo que habla ahí de la cena muy del Señor. bien. Muy bien. Gracias. Ine, Sí, Jesús instituyó la Santa Cena, yo tengo antes del arresto, que fue arrestado y crucificado, donde partió el pan y el vino, compartió con los discípulos. Eso tengo yo. muy bien. Daniel, Emilia, Bendiciones. Sí, durante la última cena, la noche antes de su crucifixión, ¿no? Ahí fue durante la cena cuando Jesús repartió el pan. Lo compartió y les dijo que el pan sería el significado de su cuerpo. Y el vino representaba la sangre del cordero. Mónica, Fue antes de su muerte, no antes de ir a la cruz, efectivamente, antes de su muerte y resurrección. Pero yo quería preguntarle algo, qué pena, de igual manera tengo esa duda. En cierta forma, ¿qué es la Pascua? No tengo como mucha, qué pena con usted con la pregunta, prof. no se preocupe. Entonces recordemos que como ellos como judíos cada año celebraban como salieron libres de la esclavitud de Egipto. Y a partir de ese momento, y eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 12, a partir de ese momento, pues Dios dijo que celebraran esa fiesta y lo hacían para recordar cómo fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Bien, eso es la Pascua. Clara, Gracias, prof. Gracias, pastor, pues le pegó a mi aporte. Y ahora para precisamente buenas noches, al pastor, buenas noches pues a todos los hermanos. bienvenida. Precisamente, gracias, pastor, para profundizar en el tema pues de la Pascua, ¿no? Haciendo referencia a lo que dice el pastor del capítulo 12. Vemos cómo desde la antigüedad, como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento pues están concadenados y cuando el Señor le dice a Moisés y Aarón que busquen un cordero y que sea sin mancha, ¿no? Y realmente lo estaba preparando para la salida de la esclavitud. Entonces vemos, dice que era un cordero sin mancha y su sangre fue colocada en los dinteles de las puertas. Desde siempre el Señor nos ha estado preparando para este momento que es el tiempo de la gracia por nuestro Señor Jesucristo, donde nuestros Bien, pecados han sido perdonados, hemos sido salvados. Y es muy claro siempre la instrucción. Él decía a un macho que fuera sin mancha porque pues nuestro Señor Jesucristo es santo. Y así como salió el pueblo de Egipto de la esclavitud, nosotros también fuimos liberados por nuestro Señor Jesucristo del pecado, de la muerte, pues de la muerte eterna, ¿no? Y del enemigo. Entonces, ese aporte. Y pues de acuerdo con todos los hermanos ya en la Santa Cena, ya se instituye como tal. bien. Gracias, pastor. María, Matilde, Entonces, pastor, prácticamente ya está yo reciendo porque mis hermanos ya dijeron la mayor sobre la idea, aspecto. Bueno, efectivamente, la Santa Cena fue la noche antes de su crucifixión, ¿no? Era durante la celebración de la Pascua Judía, como hemos estado explicando, como la Pascua Judía lo ha hecho semana, y como eso junto con discípulos precisamente en ese momento,
o con el aposento alto. Es todo, pastor. Muchas gracias. Rosibel, Gracias, profesor. Bueno, sí, ya hemos dicho, ya todos mis compañeros han dicho bastante, que fue el jueves antes de su crucificación, pero yo siento que ahí fue donde nuestro Señor Jesucristo preparó a los apóstoles para recibir el Espíritu Santo, porque ya él iba a partir, pero él nos dice que él no nos iba a dejar solos. Entonces yo siento de que el jueves santo, antes de que ya él estaba demostrando su cuerpo y su sangre, pero también estaba dejando a un enviado que iba a estar siempre con nosotros, que es el Espíritu Santo. Gracias, profesor. entonces, con la Biblia podemos demostrar que hizo Jesús el domingo de Ramos, podemos demostrar que hizo el lunes santo, que hizo el martes santo, el miércoles santo, lo que llamamos miércoles santo, no, la Biblia no nos dice qué hizo. El jueves santo, pues si queremos saber todo el sermón que predicó Jesús, podemos hacerlo desde Juan capítulo 12 hasta el 16, podemos encontrar, si no me falla mi mente, o 17, 18 de Juan, podemos leerlo y ahí pues van a encontrar esto, pero el punto, uno de los tantos puntos principales en el Jueves Santo, como ustedes lo dijeron bien, es la institución de la Santa Cena. Y muy bien, Jesús siempre, él estuvo celebrando la Pascua, porque él como judío lo celebró. Y recuerden que la Pascua era una fiesta o una ley ceremonial, y también esa Pascua apuntaba a Cristo, señalaba a Cristo. Y es ahí donde nosotros pues damos gracias a Jesús, y más adelante vamos a hablar de ese pacto nuevo que él hizo por nosotros. Pero también en el video vimos qué es lo que el significado de la vara de Moisés sobre los sacramentos. ¿Quién desea participar en la respuesta de esta pregunta? Edith. Sí, profe, es la promesa de Dios, que significa la vara de Moisés, al dárselo Dios. No era Bien, tanto la vara, sino que él recordara ahora sí que todo lo que podía hacer, bien, el poder que había de Dios, ¿no? A través de esta vara. muy bien. Entonces, cada vez y podemos recordar que cada vez que Moisés hacía algo, pues la vara jugaba un papel importante. No es que Dios necesitara de esa vara para hacer los milagros, sino que a Moisés, cuando en la zarza ardiente se le presentó Dios, pues no sabía cómo hablar, cómo iba a ir, no sabía si el pueblo lo iba a escuchar o no, pero esta vara fue una señal o como una garantía que Dios le dio a Moisés para que pudiera hacer las señales que hizo, para poder él hacer los milagros que hizo, y eso es muy importante. Por eso también necesitamos saber que el bastón de Moisés no era un sacramento, pero sí puede enseñarnos algo. Lo que vimos en la clase pasada, que la vida del cristiano es muy difícil, todo lo que vivimos en este mundo, pero diariamente tenemos una lucha, y cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena, pues recordamos no solamente el perdón de los pecados que Cristo ganó por nosotros en la cruz, sino que también nos recuerda la vida eterna, el cielo. Y es una gran garantía que encontramos nosotros en cuanto a Santa Cena, y cómo no solamente nos da el perdón de los pecados, como lo vamos a leer en unos minutos, sino también nos da salvación. Mónica. Bueno, yo considero de pronto que era una herramienta, sí, para llevar a cabo, eh, como decía usted, las señales, y de paso también era como recordándole que siempre Dios estaba con él.
Era como algo simbólico también de que siempre Dios, para que él creyera siempre que Dios nunca iba a faltarle y que Dios siempre estaba, no por medio de la vara como tal, pero sí como que él sintiera de pronto un poco más de confianza, porque es que en el video que me pude apreciar, hablan de que Dios siempre busca formas de relacionarse con el ser humano. Y Sí, esa era como también una forma de él relacionarse, así como usted mencionaba la salsa ardiente. O sea, él busca formas de llamar nuestra atención de cierta forma y de hacernos entender de que él siempre está con nosotros y que él siempre va a poner herramientas por las cuales nosotros vamos a ver los propósitos por el cumplido o señales o como uno lo quiera interpretar de cierta forma con todo respeto, pero que su presencia siempre está ahí y que él va a llevar a cabo muchos milagros, prodigios, maravillas a mediados de herramientas que él pueda colocar en nuestras manos. Gracias, profe. María, gracias. María, Clara, Gracias, pastor. Un punto también es la obediencia y tener muy presente que el Señor da instrucciones precisas, ¿no? Y como tal hay que cumplirlas, porque si uno de pronto se desenfoca y vamos al tema de nosotros, el Señor le dice extienda la vara, uno de pronto no está tan atento, entonces nos desenfocamos y él hubiese podido hablar y no extender la vara. Entonces, para recibir las instrucciones precisas del Señor y también una muestra de que el Señor quería quitar el temor, ¿no? Porque yo me hablo en términos actuales de hoy, como si fuera pues hoy diríamos, dice, bueno, ¿y ahora qué tal que yo extienda la vara y no suceda nada, ¿no? Pudiera haber podido pensar, como cuando le dijo que fuera y Moisés en el fondo tenía cierto temor y el Señor quiso también trabajar en él como trabaja en nosotros, precisamente la duda y el temor, y fortalecer en nosotros esa confianza en que el Señor es el Dios Todopoderoso y que por encima de él no hay nada y que lo que él dice se cumple. bien, Line, Ya, yo tengo sobre la vara de Moisés, sobre los sacramentos que nos enseña, de que es como los canales de la gracia divina, instrumentos de la liberación y salvación, símbolo de presencia de Dios, instrumento de sanación y restauración. O sea, también es un símbolo de autoridad que tiene de poder divino la vara de Moisés que nos enseña. Daniel, estoy también leyendo los chats. Sí, ¿Puedo Daniel. opinar, pastor? Ah, ya Disculpe. está, ya está María. Sí, O tal vez No no entendía bien. aparece el micrófono. Tiene que Pastor, no tener entendía la bien. sí, en la mano porque vamos a escuchar háblale primero a ahí. Matilde y luego a Daniel. Matilde, Muchas gracias. Solo quería contar que en realidad que nos muestra o lo simbólicamente quiere explicarnos, ¿no? Que significa la mano, los sacramentos, es en realidad enseña de que el ver no está exactamente el objeto, ¿no? En caso la palabra no está exactamente ahí, sino la palabra de Dios y en la promesa que nos hace, ¿no? Y lo que usa el como para recordarnos a nosotros, en mi caso en esa época también, y nosotros también de él está cumpliendo su promesa de que estaba pendiente de nosotros, ¿no? De que estaba pendiente de nosotros, cumpliendo como siempre, él, ¿no? Y lo mismo con los sacramentos, que son símbolos que se usan en ese momento en la sala que Jesús usó, pero el valor de esos símbolos que fue el agua y el pan es pues lo que las palabras pronunció ese momento que consagró en el agua, vino, consagró con sus palabras y los convirtió en sangre y cuerpo, ¿no? Eso es bien, lo que gracias. quiero. Daniel, Gracias. Ya. Que Moisés necesitaba el poder, primeramente el poder de Dios para poder usar esa vara. ¿Mm? Y esto nos enseña a nosotros que tenemos que prepararnos para recibir también los sacramentos. muy Ese sería bien, mi aporte. muchas gracias, muy bien. Y hablando de la Santa Cena, que lo que acabamos de ver, pues ya cumplimos la primera meta, definir qué es el sacramento y también
pues comprobamos cómo el bautismo y la Santa Cena son los únicos sacramentos. Ahora vamos a estudiar los 4 pasajes de la Santa Cena, ver los beneficios y también ver los 4 elementos que encontramos en la misma. Y para esto, pues vamos a recordar eh, los pasajes de la Santa Cena, pues son 4 y son los que vamos a ver. Están los 3 evangelios sinópticos, como Mateo, Marcos y Lucas. Recuerden que en el Evangelio de Juan no está el relato de la Santa Cena, pero Juan sí cuenta cómo Jesús lavó los pies a sus discípulos y también podemos ver en el Evangelio de Juan el tema de ese sermón tan precioso que predicó ese Jueves Santo. Y Pablo habla acerca de la Santa Cena en 1 Corintios 11, del 23 al 20. Y vamos a checar cada uno de esos pasajes para ver lo que la palabra de Dios nos enseña. El primero, Mateo 26, versículos del 26 al 29, nos dice: mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos y les dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Ahora tengo una pregunta para ustedes según estos versículos. ¿Qué les dijo o qué les dio, perdón, qué les dio Jesús primero a sus discípulos y qué dijo sobre eso? ¿Qué les dio Jesús primero a sus discípulos y qué dijo sobre eso? ¿Quién desea participar? Iris. Sí, pastor, que el pan de vida era el pan, el elemento pan. La sangre que será derramada por nuestros pecados. Eso fue lo que él hizo en la última cena. Sí, cuando hablamos también del pan de vida, recordemos San Juan 6, que él habló de que coman mi Y cuerpo beban. y beban mi sangre, pero allá en San Juan 6 habla de la Sí, palabra de pastor. Dios. Cada vez que Sí, estamos, pastor, pero es símbolo, es una simbolización que uno cada vez que toma el pan y bebe el vino, el pan representa su cuerpo y el vino la sangre, que sí, por él fue derramada por nuestros pecados. sí. Ese es cada vez que nosotros lo hacemos es simbólico. Ahora que mencionamos ese tema, cuando estamos estudiando la Biblia, son 2 cosas importantes, ¿cierto? Lo primero, si el pasaje es descriptivo, es decir, si nos está contando una historia, pues hay que interpretarlo como tal. Y segundo, si es prescriptivo, algo que Dios manda. Así como cuando vamos al médico y el médico nos prescribe, hay que tomar esta fórmula, hay que hacer esto, porque es para nuestro bien. Y si nosotros vemos que este pasaje es descriptivo, es decir, nos está contando una verdad, algo que en verdad sucedió, pues no podemos cambiarle el significado. Cuando Jesús dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo, nosotros no podemos cambiar esas palabras, esto es, por representa ni significa. Tampoco la podemos cambiar por la palabra que se convierta, porque es la interpretación literal que Jesús nos da. ¿Y qué nos dice Jesús? ¿Cuándo está el sacramento? Pues cuando está el elemento, en ese caso, el pan, ¿cierto? Cuando tomó el pan, dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. No podemos otra vez ni cambiar por la palabra que representa, ni significa, ni tampoco que se convierte, porque realmente el texto bíblico nos dice esto, ¿verdad?
Y es ahí donde tenemos los elementos, aquí como el pan, ¿cierto? Que está unido a la palabra. ¿Y cuál es la palabra? Esto es mi cuerpo, porque lo dijo Jesús. Y tenemos la siguiente pregunta. ¿Para qué fue derramada la sangre de Cristo, según ese texto de Mateo 26? ¿Para qué fue derramada la sangre de Jesús? Perdón de nuestros pecados. Muy bien, Bueno, bien, bien, María. Entonces lo vemos ahí. Es para perdón de pecados. Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo? Cómo tenemos el pan, y también vamos a hablar en unos momentos del vino, de la copa, y vamos a ver, hacer el mismo ejercicio, pero aquí con el pan, pues ya sabemos que es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Nosotros por fe necesitamos creer en la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo en el sacramento. Como estamos hablando de estas cosas que son de fe, es muy importante esto para que podamos apreciar las bendiciones de Dios. Y también, pues nosotros necesitamos siempre recordar que cuando tenemos el pan y el vino, pues tenemos una gran bendición. Y esa bendición la da Romanos. Dice, pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, por la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué nos enseña este versículo? Pues nosotros tenemos un provecho espiritual en la vida de santificación, ¿cierto? Con la Santa Cena. ¿Y por qué? Porque esta Santa Cena nos ayuda en este mundo tan difícil y tiene esa promesa que cada vez que la tomamos, pues recordamos lo que Cristo hizo por nosotros. Siempre recordando cuál es la meta final, que sabemos que la meta final es vida eterna. Ahora, pues que ustedes van a encontrar en el proyecto final los beneficios que se reciben en la Santa Cena, y también vamos a checar el siguiente texto. Y bueno, podamos explicar esos beneficios que hay: perdón de pecados, salvación eterna. Ahora leyendo Marcos, porque con Mateo, aunque Mateo también habla del vino unido a la palabra de Dios, que es la sangre de Cristo, vemos que nos dice Marcos 14, 22 al 24. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio al tiempo, que decía: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias, se la dio. Y todos bebieron de ella. Les dijo entonces: esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada. Entonces la siguiente pregunta es: ¿qué dijo Jesús sobre el vino? ¿Qué dijo Jesús en Marcos 14, 22 al 24 sobre el vino? ¿Quién desea participar? Nelida. Dice que, ay, perdón. Sí, Nelida, y luego va María. Nelida. Perdón, profe. Dice que es la sangre del pacto. Bien. María. Dice que esa es la sangre del pacto que por nosotros es derramada. Bien, entonces por Y muchos. ya, perdón de pecados. Bien. Entonces, ya nosotros entendemos esas bendiciones y vamos a hablar de lo que significa el nuevo pacto. Cuando estamos hablando del nuevo pacto, pues bíblicamente es interesante que hablemos del viejo pacto. Y en Jeremías encontramos estos versículos bíblicos que nos dicen: vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, palabra del Señor, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra del Señor. Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá: conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, y yo perdonaré su maldad
y no volveré a acordarme de su pecado. Ahora, mire que Jeremías está hablando de un nuevo pacto. Cuando habla de ese nuevo pacto, pues nosotros sabemos lo que sucedió con el pueblo de Israel. Aquí recuerden, si conectamos esto de la casa de Israel, la casa de Judá, pues tiene mucho sentido con lo que Pablo también nos enseña en Romanos 10. ¿Quién es el Israel? El Israel son todos los creyentes, somos todos los creyentes. El Israel no es la nación de Israel que existe hoy en día. Muchos creen y están equivocados al pensar que este Israel, y otra vez no estamos a favor de las guerras, aunque son señales antes del fin, pero no estamos a favor de eso. Queremos orar para que paren esos conflictos que a veces no tienen sentido, pero muchos creen que el Israel que existe hoy en día es el bíblico, no lo es. No lo es. Es más, la religión que practican ellos es muy diferente a la judía, la mayoría de ellos. Entonces, cuando estamos hablando de este nuevo pacto que Jeremías habla, pues muy bueno pensar en Romanos, capítulo 10, que habla quién es la casa de Israel, quién es el Israel, habla del Israel espiritual, que somos nosotros los creyentes. Es lo mismo, los descendientes de Abraham, pues somos nosotros los creyentes, porque tenemos la misma fe. Ese antiguo pacto, pensemos en en Éxodo capítulo 19, y cómo pues Dios le dijo a su pueblo: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo si ustedes cumplen estos mandamientos. Pero ese antiguo pacto, viejo pacto, que era bilateral, no quiere decir de que ellos se podían salvar por las obras. Al contrario, también mostraba, como nos muestra a usted y a mí, la necesidad del Salvador, la necesidad de Cristo. Por eso ustedes ven todos los sacrificios que tenían los judíos, que tenían que practicar cada día a causa de su pecado. Pero hoy en día, usted y yo estamos bajo el nuevo pacto. Esta imagen me gusta mucho, me emociona mucho, porque recuerden esa historia bíblica, cuando había una tempestad, los apóstoles estaban en la barca y Jesús estaba caminando sobre las aguas y Pedro dijo: yo quiero caminar donde tú estás. Y cuando tocó las aguas y vio que estaba el viento fuerte, dudó y se hundió. Y Jesús mandó la mano para sacar a Pedro. A mí me gusta mucho esta figura, porque es lo que él ha hecho por usted y por mí. Como él nos sacó de la esclavitud del diablo, del pecado y de la muerte. Entonces, cuando estamos hablando del nuevo pacto, es un pacto unilateral, pues que nos dice: Dios lo hizo todo por nosotros. De ahí la clave, siempre que les animo a que piensen, que es la sana doctrina, es pensar siempre a quién le estamos dando gloria. Si nosotros en la doctrina le damos gloria al hombre, pues hay que tener cuidado. Siempre hay que dar la gloria a Dios en todas y cada una de las doctrinas bíblicas, aún en la vida de santificación, de cómo vivimos. Lo hacemos únicamente por obra del Espíritu. Ahora vamos al tercer pasaje de Lucas 22 del 17 al 20 y nos dice así la palabra de Dios. Y Jesús tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque yo les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dio al tiempo, que decía: este es mi cuerpo que por ustedes es entregado, hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. Ahora, ya que tenemos estos versículos, hay una pregunta más. ¿Qué cosa dijo Jesús que no iba a volver a tomar hasta que el reino de Dios venga? ¿Qué respuesta tienen? María. La copa, la copa, el vino. Dijo que no va a celebrar más cenas hasta que él venga, o sea, no va a beber más vino, ni más Muy copa. bien, O sea, no. muy bien, muy bien. Entonces, es lo que está diciendo Jesús y esto nos conecta con su segunda venida y con la eternidad. Y eso es una gran bendición, porque recuerden en San Juan 14,
ahorita que estaban hablando del sermón de Jesús, como esos versículos tan preciosos, yo iré a preparar moradas para ustedes. Él está ya preparando una morada para nosotros, bien sea que muramos o que Él venga en ese momento por nosotros. Y bueno, como está el mundo, pues ojalá tenga misericordia de muchos, para que lleguen a la fe, pero también está complicado, ¿cierto? Hay que orar que venga pronto, Señor Jesús. Como dice Apocalipsis. Y es verdad, entonces Él no va a volver a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de los cielos. ¿Tú lo tienes? Y ya sabemos que nuestro Señor pues, nos bendice y nos fortalece a cada uno de nosotros. Ahora, el texto final que vamos a checar está en 1 Corintios 11, del 23 al 27. Y así nos dice la palabra de Dios. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche en que fue entregado el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que la beban en memoria de mí. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. En unos minutos vamos a hablar de tener cuidado de no tomar la Santa Cena de manera indigna. Pero antes de esto, de contestar o hablar de no tomar la Santa Cena de manera indigna, vamos a ver esa pregunta. Según en Corintios, ¿qué tan seguido quiere Dios que celebremos la cena? ¿Qué tan seguido quiere Dios que celebremos la cena? Mari, Sí, pues en cuanto sea posible, cada vez que nos reunamos a bien, orar y a estar en el culto. claro que sí, o sea, que nos dice, hágalo todas las veces que puedan, ¿cierto? En memoria de mí. Iris, Sí, pastor. Normalmente lo hacen una vez al mes, bien sea los primeros de cada mes o el primero de cada mes, sí, casi siempre lo hacían así, los primeros de cada mes. sí, Yo creo, no sé si puede ser las 4 veces al mes, debería sí, de ser. usted dijo bien, debería, pero a veces muchos no lo hacen, es lo que yo he escuchado. Yo he Sí, escuchado que muchos no lo hacen porque los pastores quieren que la gente siempre piense en lo importante que es el sacramento y por eso lo toman una vez. Eso es lo que yo he escuchado. Otros también depende del presupuesto que tengan para comprar el pan, el yo vino, creo que, hizo sí, también ese pastor, yo trabajo. creo que más es eso exactamente, porque ahorita, por ejemplo, yo estoy aquí en Venezuela y en mi caso se tenía que comprar porque mucha gente y se tenía que comprar fuertemente. Oye, Entonces, es caro es porque caro, yo estuve sí. hace un año en Venezuela y para estar con los hermanos allá compramos una botella y eso que la buscamos, $14 allá en Venezuela una botella de vino. Sí, No sé cómo estará sí, ahora, muy sí, sí, caro. sí, más cara. Ahora, Sí. ahorita está en 225 cada dólar. Wow, increíble. Sí. Sí, entonces a veces pasa eso, ¿cierto? Pero Jesús manda todas las veces que podamos. Clara, Y todas las veces que podamos también se refiere a la parte espiritual, ¿no? Que nosotros estemos realmente preparados para recibir la Santa Cena, entendiendo el propósito fundamental de que es el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo.
Sí, enseguida vamos a hablar un poco Ujú. más de eso con la palabra de no tomar indignamente. Pero Ya, ahora pastor. vamos un poco. Ine, Sí, aquí dice que todas las veces que lo hagan, no está diciendo una vez al mes, ni al año, ni como sea, sino dicen que las veces que lo hagan, hagan en memoria de Jesús. muy bien. Entonces, Y no está identificando cuántas veces. muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a hablar de esta parte de no comer el pan y beber la copa del Señor de manera indigna. El contexto nos dice que se toma la Santa Cena de manera indigna. Dos puntos. El primero, el no discernir, es decir, si yo tengo un concepto diferente, lo que es la Santa Cena, lo estamos tomando de manera indigna, es decir, si yo creo que es simbólica, si representa o es un simbolismo. Y la otra es que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Y qué significa? Que estemos arrepentidos de nuestros pecados, que no estemos penitentes, que no estemos nosotros con el corazón duro. Por eso la Biblia dice, si tiene usted algo contra su hermano, deja la ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano. Porque cuando Jesús habla de eso, sabemos que la Santa Cena tiene que ver con todo lo que es adoración, perdón, y la ofrenda también tiene que ver con todo lo que es adoración. Por eso nosotros necesitamos ver y tener cuidado con eso. Si ustedes escuchan, pastor, o donde ustedes están, creen que la Santa Cena no significa o se convierte, pues hay que ir a lo que dice Jesús, ¿cierto? Entonces ahí nos está discerniendo, pero hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría y también recuerden cada día arrepentirnos de nuestros pecados. Lucy había levantado la mano. Bueno, yo quería hacerle una pregunta. ¿Quiénes son los que deben participar de la Santa Cena? ¿Los convertidos, bautizados o cualquiera? Sí, entonces cuando estamos hablando de quiénes son los que van a tomar la Santa Cena, pues primero es que tengamos fe, porque esto es un asunto de fe, el creer de que eh, estamos bajo la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo, y no solamente eso, sino que es para perdonar. Y por eso nosotros dedicamos un tiempo a la instrucción. Cuando llega alguien nuevo a nuestras congregaciones, les enseñamos algunas lecciones mostrando que podamos diferenciar esto, que el pan y el vino es la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo, que es para perdón de los pecados. Y hablamos del arrepentimiento, hablamos también de la confianza en el Señor. ¿Y cuándo no la vamos a tomar? Lo que les estaba mencionando, cuando somos o no queremos arrepentirnos de un pecado, ¿sí? Practicando un pecado, porque ahí es donde no nos examinamos a nosotros mismos. Hay que tener cuidado. A veces es muy curioso, porque cuando estamos hablando de estos temas, y sobre todo a nivel de congregación, a veces salen algunos comentarios, es que Julanita no le habla a Sutanita y que tienen problemas y los dos toman la Santa Cena. Y miren, ya todos les damos la instrucción, cuidado, ¿cierto? Cuidado con eso. Está muy bien que a veces podamos ver el mundo diferente en muchas cosas, pero en cuanto a la Biblia no lo podemos ver diferente. Entonces, ¿quiénes son los aptos? Pues los que miran a sí mismos, que son creyentes y que disciernen que es la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Lucy? Claro, o sea, por el evangélico obviamente tiene que estar apto para participar de la Santa Cena. Si algún problema tuvo, pues tiene que arrepentirse, reconciliarse y estar listo para la Santa Cena. En cambio, el católico cuando recibe su hostia, ¿no? Hostia le llaman, ¿verdad? Sí.
él no tiene que prepararse, va en la condición que se encuentra. Sí. No, y hay un problema en la Iglesia Católica Romana, es que solamente dan el pan, porque hay que dar las dos cosas, el pan y el vino, porque fue lo que mandó Jesucristo. Que si damos solamente el pan, pues ahí no estamos discerniendo bien. Por eso hay que dar los dos, el pan y el vino. Y bueno, el sacerdote lo toma, pero pues hay otro problema más grande, de que pues primero dicen que el sacramento es válido si cuando el sacerdote dice que el pan y el vino se conviertan, pero la Biblia no habla así, ¿cierto? Jesús dijo, toma el pan y eso es mi cuerpo, o el vino, eso es mi sangre. Entonces, eso es un punto muy importante. Hay que dar el sacramento completo. Clara. Pastor, una pregunta referente, por ejemplo, al perdón. Si alguien está en el momento y ese domingo, bueno, el día no es solamente el domingo, el día que se vaya a impartir la cena, y en ese momento el Espíritu Santo confronta a alguien de que debe perdonar, no ir a buscar a la persona para pedirle perdón, o perdonar primeramente de corazón. La pregunta es, habiéndose arrepentido en ese momento, ¿no? Y sabiendo que debe buscar la persona para pedirle perdón. Primero debe buscar la persona para pedirle perdón y luego después en otra ocasión cenar, perdón. O si en ese instante se arrepiente y pide perdón, puede cenar y después busca al hermano para pedirle perdón. Pues si nosotros somos cristianos maduros y vemos lo que Dios nos enseña, y yo tengo algo contra un hermano en la fe o algo contra una hermana en la fe, pues son cosas que hay que arreglar pronto. O sea, no, nunca esperar, porque eso va en la madurez cristiana. O si ofendí a un hermano o una hermana en la fe, pues hay que ir y pedir perdón sin necesidad de esperar hasta antes de tomar la Santa Cena, ¿cierto? Y eso muestra mucho la madurez de nosotros. Pero también recordemos que tenemos el viejo hombre, como lo aprendimos en otras clases, en otra clase, y eso es mucha piedra de tropiezo para eso, que muchos siempre queremos ver el perdón como si estuviéramos perdiendo. No es así. Hay que perdonar así como Él nos perdona a nosotros. Oramos en el Padre Nuestro, ¿cierto? Muy importante. Y una de las cosas que nosotros necesitamos aprender mucho, y con eso no estoy diciendo de que metamos los problemas debajo de la alfombra, pero a veces, pues, no hay que tomar todo personal, ¿cierto? Porque a veces nos llenamos de muchas cosas, de muchas cargas, y así sea una mirada que la persona nos haga dentro de la iglesia, un hermano, a veces eso nos molesta, pero es porque a veces no somos capaces de diferenciar todo, o a veces un hermano no tiene un buen día, pero a veces uno puede saludar a un hermano, una hermana, ¿cómo estás? Y lo deja uno con la boca, con la palabra en la boca, uno contesta bien, a veces no tienen un buen día. Entonces, lo bueno es cuando hay esas oportunidades, pues hay que tratar pues de hablar, pero también de tener mucha paciencia. Porque ustedes saben que las relaciones entre las personas, saber quién está hablando, poner mudo. Sí, no veo quién está hablando. Para poner, por favor, ponemos los micrófonos en mudo. Bien. Y entonces es muy importante eso, de que podamos en la vida espiritual eso, no Yo cargarnos con todo y ayuda. necesito, pastor, yo Sí, Liz. necesito aclarar eso. ¿Por qué? Porque yo tengo un caso personal, ¿ok? Yo en una oportunidad después de 26 años, mi mamá muerta, fui a reclamar una herencia que tenía o que tengo. Y las personas que estaban allí, que eran hermanos, son hermanos de sangre, me agredieron muchísimo, muchísimo, ¿no? Más sin embargo, o sea, yo no les hablaba. Ya ahorita estamos separados y de verdad no creo tener culpa para yo irles a pedir perdón. Más sin embargo,
Yo sé, yo le pedí perdón de corazón al Señor, los perdono porque yo sé que los tengo que perdonar, pero no sé si tenga que hacer exactamente eso, de ir hasta allá y pedirles perdón, porque ellos no tienen el conocimiento que tengo yo, ¿ok? Ni el tiempo. Ellos han ido a la iglesia, pero no están en el tiempo que yo tengo. Yo tengo como 15, 18 años, 20 años. Ellos no, ellos han ido un año seguido, si acaso, ¿ya? Pero me agredieron pero muy fuerte. Entonces, yo sé que tengo que perdonarlo y de corazón, que ahí es donde yo voy a ver qué hay dentro de mi corazón. Ahí es Sí, donde voy a ver. Cuando yo pueda acercármele y si tengo que pedirle perdón, le pido. ¿Cuál es el problema? Yo no tengo problema por eso. sí, pero ese es el punto, Iris, de que ellos son los que necesitan pedir el perdón, no usted, porque ¿quién es Sí, el que pide perdón? El que agrede, ¿cierto? claro, Entonces claro, usted puede orar por ellos y que exacto, llegue el momento de unirse, pues usted va a saber cómo recibirlos bien, ¿sí? claro. Pero eso es un problema hoy en día. Por ejemplo, aquí en Colombia, ustedes saben que hay mucho secuestro, Sí, muchas cosas feas. A veces cuando secuestran oiga, salen los familiares diciendo yo perdono a los secuestradores. ¿Y por qué si ellos no han pedido perdón? Entonces nosotros, ¿a quién perdonamos? A quien pide perdón. Lo otro, tampoco nos vamos a cargar el corazón con esos que no quieren pedir perdón, porque finalmente a quién le tienen que dar cuentas es a Dios, a nosotros no. Pero sí oremos por ellos y sobre todo a veces con esas cosas de familia que hacen tanto. ok, gracias, pastor. Line, Sí, sobre el perdón que dice la hermana, claro, nadie puede juzgar a nadie porque solamente Dios nomás tiene que perdonar. Dice, lo que perdonas tú en la tierra será perdonado en el cielo, lo que no perdonas en la tierra no será perdonado en el cielo. Entonces, justamente, puramente, nosotros como cristianos o como personas de que nos gloriamos de ofender, no, eso nosotros debemos vivir perdonados, amarnos como Jesús nos amó. Entonces yo creo que eso debe ser para lo importante, poder uno morir en paz también, amarnos, dice, los unos a los otros. Y eso es lo que puedo decir bajo esta forma de no agredirnos o de no juzgarnos del uno al otro. Nélida, Yo también tengo una consulta sobre eso, lo del perdón. Eh, la se está entrecortando, otra no persona te escucho. te ofende, Sí, Nélida, no te escuchamos bien, se está entrecortando. y nosotros nos duele el corazón que te hace sentir mal. ¿Ahí se escucha? Sí, Entonces no pues sé si sí, es ahí, esa ahí la te señal. escuchamos mejor, ahí te escuchamos mejor. Si la otra persona te ofende y es la que tiene que pedirte perdón, ¿cómo podemos nosotros hacer para estar bien y no esperar que todo el tiempo que la otra persona te pida perdón? Porque si vos no sos la que ofendés, eh, vivimos con algo en el corazón de sentirte mal o culpable, pero es por la otra persona, no es por nosotros. ¿Cómo podemos hacer para vivir así, sin que la otra persona te pida perdón? O sea, no viene de nosotros esa parte. Ahí pues oramos por esa persona, ¿cierto? Y Bien. bueno, pues cuando pasamos por el lado de esa persona, si es muy cercana, somos buenos para hacer caritas, ¿cierto? Buscar la mirada, si nos saluda, le Sí, saludamos, si pide un favor, se lo hacemos, ¿verdad? Y debemos hacer eso para mostrar que siempre estamos abiertos a hablar. Pero lo ideal es que la persona que haya agredido es la que necesita el perdón, ¿cierto? Nosotros no vamos a poner barreras, no vamos a estar pues orgullosos, sino que vamos a hacer eso.
Pero, por ejemplo, si es en de la congregación, ¿cómo podemos hacer para hacer como si no pasara nada? Porque es Si como es que de la estás esperando que lo congregación, pues ahí hay que aplicar lo que dice Mateo 18, ¿cierto? Que dice Mateo 18 del 15 al 17. Entonces, si tu hermano Mm, peca contra ti, llámalo a solas. Eso es lo que tenemos que hacer. Y mm, llamarlo a solas y conversar con él. mm, Mateo 18:15 dice que si se arrepintió, has ganado a tu hermano. Si no, mm. dice, toma 2 o 3 testigos para que conste toda palabra. Entonces ya uno habla con personas maduras espiritualmente dentro de la congregación para hablar del tema y buscamos de que haya consejería para que la persona pueda ver en cuenta lo que está haciendo. Si no, pues la Biblia dice, dilo la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Pues no es toda la congregación. En todas las iglesias hay unos representantes, que está el pastor o la junta o el concilio, como lo llamen, y ellos van a ayudar a tratar el tema, ¿sí? Y si él no quiere arrepentirse, pues Mateo 18, y son palabras de Jesús, dice, téngalo como un gentil y publicano, es decir, como un incrédulo. Entonces, si yo veo que hay algo que no está bien con mi hermano en la fe, y eso es diferente al tema de Iris, porque son hermanos de sangre, ¿cierto? Con hermanos en la fe hay que aplicar Mateo 18, versículos del 15 al 17. Esos son los pasos que hay que aplicar. ¿Cuánto tiempo Muchas demoran esos gracias, pasos? profesor. Sí, ¿y cuánto tiempo demoran esos pasos? El tiempo que sea necesario. Por ejemplo, una vez, en un caso personal de acá, de la iglesia, un caso para pasar todos los puntos que dice Jesús, pues tardamos como 4 años, ¿cierto? A veces hay que hablar bien con la persona, hay que meditar la palabra, hay que mostrar, porque sabemos que el diablo está metido ahí. Entonces son temas muy importantes y vamos en este curso a hablar del oficio de las llaves, vamos a hablar un poco sobre eso. Muy bien, entonces espero que haya quedado claro el punto de no tomar la Santa Cena indignamente. Ahora, ¿cuáles son los 4 elementos que recibimos en la Santa Cena? Pues ya lo tenemos en Corintios. Así cualquiera que coma este pan, aquí vemos el primer elemento, o beba esta copa, ya sabemos que hace referencia al vino, de manera indigna, ¿cierto? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, ¿cuáles son los 4 elementos que vemos? Pan, copa, cuerpo y sangre. Y recuerden, ¿cómo unimos esto a la palabra? Entonces, cuando tenemos el pan, pues siempre vamos a decir, toma y come, esto es el cuerpo de Cristo. Cuando tenemos el vino, toma y bebe, esta es la sangre de Cristo. Recuerden no usar palabras que representa o significa o se convierte, porque la Biblia no habla así. Jesús no habló así. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. ¿Qué nos lleva a creer el Espíritu Santo con esto? En la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Miren, hay gente que diferencia muy bien esto. Nosotros somos luteranos confesionales y este fin de semana celebramos la Reforma y ayer tuvimos muchas visitas aquí en nuestra congregación y una de las visitas eran 3 damas que vinieron de otra congregación que no es luterana y ellos preguntaron en cuanto a la Santa Cena y tuvimos la oportunidad de conversar un poco. Y ellas entendieron eso muy bien, porque una de las cosas es que ellas ven la Santa Cena muy diferente a lo que dice Jesús. Estábamos hablando de eso, pues yo le expliqué, no queremos que sea juicio para usted, porque la Santa Cena necesita ser un alimento espiritual para fortalecer la fe, para perdón de pecados. Y primera vez que yo puedo hablar con unas personas que entendieron y estuvieron en toda la adoración y luego conversábamos otra vez más. Y claro, pues una de ellas es esposa de un pastor, de donde es, y fue muy agradable y aprendí pues muchas cosas. Y nosotros necesitamos siempre tener la promesa y la confianza en la palabra de Dios. Primero nos dice número 23:19, Dios no es hombre para que mienta. El Salmo 33:4 nos dice, recta es la palabra de Jehová y toda su obra se echa con fidelidad. Entonces, si así lo dice la palabra de Dios, no tenemos por qué cambiar.
Entonces, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, o sea, con el pan y el vino, y realmente esto es lo que hace el sacramento. Y es ahí donde la Santa Cena es un regalo especial de Dios, perdón de pecados, la vida eterna y salvación. Ahora, durante toda la clase hemos hablado de esto. Y la Iglesia Católica Romana, pues ellos creen que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero acuérdense, no podemos hablar así, porque Jesús no habla así. No es simbolismo, es la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Las iglesias reformadas y evangélicas dicen que el pan y el vino solo representan el cuerpo y la sangre de Jesús. Otros hablan de la palabra que simboliza. No, recuerde lo que estudiamos hoy con los evangelios. Algo descriptivo. Y cuando se está leyendo la Biblia, hace texto descriptivo, es decir, está contando una historia, esa historia es verdadera, hay que darle la interpretación que da esa historia. Es prescriptivo, es algo que Dios manda, pues eso lo vemos tanto en el bautismo como en la Santa Cena. Entonces, en el bautismo es algo descriptivo, porque Jesús mandó a sus discípulos a que bautizaran, a ser discípulos, pero está lo prescriptivo. ¿Cómo? Enseñándoles todas las cosas y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Santa Cena igual. Todos los pasajes que estudiamos son descriptivos, cuentan una historia verdadera que sucedió, como dijimos bien, el Jueves Santo, pero hay algo prescriptivo. Hagan esto en memoria de mí, y Pablo enseña a los corintios, el Señor Jesucristo, la noche que me ha entregado, tomó el pan, y siempre hay que tomar el pan y mostrar de que, y dijo Jesús, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y terminada la cena, tomó la copa, la bendijo y la dio a sus discípulos diciendo, tomad, bebed, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. No podemos cambiar el significado de las palabras, y es lo que nosotros creemos en la Academia Cristo, que el pan y el vino están presentes en la Santa Cena junto con el cuerpo y la sangre. En otras palabras, creemos en la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Esto hay que creerlo por fe. Así nos habla la palabra de Dios. No necesitamos un microscopio para ver si el pan es el cuerpo de Cristo. No necesitamos un microscopio para mirar si la sangre de Cristo. No, es algo de fe. Así como si yo creemos que donde 2 o 3 están reunidos está Jesús, también hay que creer que Él está en la presencia real de la Santa Cena, porque no podemos negar eso. Si no creemos que Él está en la presencia real, entonces tampoco vamos a creer de que Él es Dios, de que Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que está en todas partes. Entonces, mire que no podemos negar ninguna doctrina bíblica, porque si la negamos una, empieza a caerse en las otras, sobre todo la doctrina fundamental, la salvación por gracia. En el proyecto final vamos a hablar de los beneficios que recibimos cuando tomamos la Santa Cena, los creyentes, y también vamos a hablar acerca de los 4 elementos que tenemos en cuanto a la Santa Cena. Y voy a compartir la tarea para que podamos hacer de la siguiente lección. Y también no sé qué me pasa cuando estoy subiendo los videos. Pido disculpas, no sé por qué están quedando privados, pero voy a estar más pendiente antes de irlos. Y también agradezco a aquellos que se conectaron el día viernes en el tema de la celebración pues, de la Reforma que hizo Academia Cristo. Una bendición ver a muchos de ustedes. Vamos a orar. Señor de los cielos, gracias te damos por bendecirnos con tu amor, con tu misericordia en este día, en esta noche. Te pedimos, Señor, que nos des corazones humildes para que podamos creer en todas las bendiciones que tenemos y sobre todo cuando estamos frente a la Santa Cena. Permite, Señor, que la podamos comer de manera digna y sobre todo con corazones arrepentidos y teniendo la confianza de que la presencia tuya, Señor, tu presencia real. Pedimos, Señor, para que nos des un buen descanso esta noche y el día de mañana vivamos para tu gloria. Gracias, Padre de amor, por bendecirnos con el estudio de tu palabra y te pedimos que podamos seguir creciendo juntos. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Muchas gracias por Vale. estar acá. Una buena noche en el Señor. Seguimos en Amén. contacto. Bendiciones, pastor. Buenas Bendiciones. noches. Bendiciones. Hasta Buenas luego. noches. Dios los Buenas bendiga. noches. Bendiciones. Bendiciones. Dios los guarde a todos y los cuide y los proteja. Buenas noches a todos. Muy buenas noches para Dios los todos. bendiga a Bendiciones, todos. muchas gracias, profesor. Pastor, le mando un mensajito ahí. Ustedes. Pastor, Bendiciones, ¿será buenas que se puede noches. quedar, aunque sea 3 minutos, para hablar con Amén. usted? Sí, sí. Tengo 3 minutos porque a las 7:30 tengo un compromiso. Pues si Ok, quieres ok. mañana. ¿Quieres? Dios les Mañana. bendiga. Hasta mañana. Buenas Hasta noches, mañana. pastor. Muchas gracias. Iris, hasta Bendiciones y a mañana. todos bendiciones. No es Iris, rápido. Pastor, buenas noches. bueno, muy Ajá. Hasta bien. mañana con todos. Ajá. Bueno, hasta Escuche. luego. Sí. Sí, pastor. Oh, Mire, yo creo que usted es el pastor que me recomendó una de las que me dio clase y ella me dijo, mira, para allá va un pastor de Colombia. Yo creo que era usted. sí, Ajá. ¿Y sí. cuándo vino y cuándo se fue? Que no, No, este año no pudimos ir. Este año no no, pudimos ir no porque, viniste. porque cuando nosotros íbamos a ir, fue lo que sucedió, que cerraron un poco el país, ¿sí? Ajá. Y no pudimos comprar ni tiquetes ni nada. Este año no pudimos ir. El otro año vamos a Bueno, tratar de ir. bueno, no importa. Sí, Pero yo no tengo dónde congregarme porque sí, yo tengo 23 años en las sí, cosas de Dios. ¿Ok? Primera vez que estoy sin congregarme, más sin embargo, ya me congregué en una, pero me recomendaron a usted porque usted conoce de una que sea sana doctrina. sí. ¿Y ¿Ok? dónde vive usted? ¿Perdón? ¿Dónde vives exactamente en Venezuela? En la Candelaria. Ellos me dijeron que usted conocía. En Sí, la Candelaria, frente a la plaza. sí, estás en Caracas. Sí, Ok, voy a buscar dónde te queda más fácil y te cuento. perfecto. Claro que sí. Espero por eso. Ok. Claro que sí, sí. Gracias. Sí, Gracias. Buenas noches. el que conoce casi todos los contactos de Sí, Latinoamérica, sí. sí es usted. Eso Ok, es lo que qué dicen. bueno. Gracias, pastor. Gracias, muchas Ustedes, gracias. bendiciones, estamos hablando. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Me Hasta saluda a su luego. esposa. Claro que sí, a ustedes también, bendiciones.